bendecir a todos. Dios se caracteriza por tener muchos atributos gloriosos. En uno de ellos encontramos la majestuosidad de Dios. Dios es majestuoso. Su reino se fundamenta en majestad, en poder, en autoridad. Dios es eterno y dentro de sus atributos más gloriosos se encuentra su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia. Y dentro de su omnipotencia está el poder de realizar milagros, que muchos de nosotros, lamentablemente, por desconocimiento o por falta de fe en que Él es poderoso para llevar a cabo milagros, indescriptibles, nuestra vida lamentablemente en ocasiones se limita a un Dios moral. Escuche lo que le voy a decir. Dios es moralmente puro. Dios es moralmente sano. Claro que sí. Sus atributos también son de santidad. ¿Qué es lo que sucede cuando yo solamente, por ejemplo, me entrego al Señor por gratitud al sacrificio de Cristo, porque entiendo de que debo llevar una vida pura delante de Él, y todo eso es maravillosamente correcto? Claramente que Dios desea que nosotros nos acerquemos a Él por gratitud al sacrificio de Cristo y que continuemos caminando con Él de una manera sana, de una manera pura, de una manera moralmente correcta delante de sus ojos. Pero si yo solamente me detengo allí, yo dejo de disfrutar un atributo glorioso que Dios tiene, que es el de hacer milagros. Y te vas a encontrar con un sinnúmero de religiones y de denominaciones que creen que ya Dios no hace milagros. Y eso es un error teológico gravísimo, porque claramente Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hasta que Él ya decida que esto no va para más, seguirá haciendo milagros. Entonces, ¿qué pasa cuando yo llevo una vida de fe solamente enfocado en agradecer que Cristo murió por mí para darme vida eterna? Bueno, gloria a Dios, eso nunca debe erradicarse de nuestro diario vivir, y solamente reduzco el evangelio a tratar de llevar una vida moralmente sana delante de Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Nos transformamos en personas que vamos al cielo si morimos? Sí. ¿Por qué? Porque hemos reconocido el sacrificio de Cristo y porque llevamos una vida agradable, moralmente hablando, ¿verdad?, delante de Dios. Pero ahora, ¿eso indica que ya está? ¿Esa es la vida o eso es lo que debe experimentar y disfrutar los hijos y las hijas de Dios? Claramente que no. Dios quiere que tú y yo caminemos disfrutando su poder milagroso. Por eso que le he titulado a esta palabra que quiero compartir con ustedes: Dios es un Dios de milagros. Yo dije, Dios es un Dios de milagros. Y entender esto es de vital importancia. ¿Por qué? Porque si yo no creo que Dios sigue haciendo milagros, entonces mi vida se va a ver reducida en cuanto a la manifestación del poder de Dios. Y esto es sumamente importante. Nosotros, en primera instancia, debemos entender qué es un milagro. Y quiero explicárselo con dos expresiones bien fáciles de entender, pero muy profundas a la vez. ¿Qué es un milagro? Bueno, un milagro es una intervención. Diga conmigo, intervención. Es decir, cuando Dios aparece en la escena, ¿verdad? Es una intervención divina de poder. ¿Ante qué?
ante la incapacidad humana de resolver un problema. No todos los problemas, las adversidades, las crisis a las cuales usted y yo nos vamos a enfrentar son humanamente que se pueden resolver. Muchas de las situaciones que vamos a enfrentar en la vida no se pueden superar con nuestro intelecto, no se pueden superar con nuestras conexiones con nuestros socios humanos. ¿Y por qué Dios permite que en momentos determinados nosotros nos enfrentemos ante situaciones que Dios sabe que no podemos resolverla ni con asociaciones humanas ni con intelecto personal? ¿Por qué Dios la permite? Si uno pues está caminando con Él de una manera santa, si uno está creyendo en que Cristo es el Señor, ¿por qué Dios nos expone ante una situación que Él mismo sabe que humanamente no tiene solución? Bueno, muchos cuando se encuentran en esa encrucijada, cuando se encuentran ante esa situación, ¿qué es lo que ocurre? Ya su vida de fe caducó. Se llenan de ansiedad, comienzan a llenarse de desánimo y en el peor de los casos entran en depresión. Algunos hasta se apartan de Dios. Y Dios dice, pero ¿por qué estás tomando esa decisión si yo permití esto en tu vida para que tú puedas conocer mi poder milagroso? Yo permití esta condición de incapacidad humana de resolver este problema, no para que te quejes, no para que te alejes, no para que ahora comiences a llenarte de depresión. Yo lo permití para que alces tus ojos al cielo y puedas ver que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y cuando la gloria de Dios desciende en un momento determinado, eso que es imposible para ti, pero es posible para Dios, se produce el milagro. ¿Y qué pasa cuando tú y yo experimentamos un milagro? ¿Qué pasa con nuestra fe? Crece, se fortalece. Yo no sé si en esta mañana el fuego está encendido o el aire está apagado. Entonces, ¿qué es un milagro? Un milagro es una intervención divina de poder ante la incapacidad humana de resolver un problema. Un milagro es cuando Dios hace posible lo imposible. Y es por eso que yo necesito preparar al pueblo para que todos nosotros entendamos que Dios sigue haciendo milagros. Que lo que caracterizó a Jesús después de ese sacrificio glorioso y eterno fue que de su vida fluía el poder de Dios, y para él hacer milagros era algo cotidiano. Cotidiano. Miren, escuche lo que dice la Biblia porque es sumamente interesante. El libro de Job, capítulo 5, versículo 8 en adelante dice: si yo estuviera en tu lugar, escuche esto que es interesante, si yo estuviera en tu lugar, me acercaría a Dios y le presentaría mi caso. Estamos hablando de una condición, de un caso que humanamente no tiene solución. Él hace, y a ver, ¿y por qué le presentaría mi caso a Dios? Bueno, porque Él hace grandezas. ¿Qué hace Dios? Vamos, mirá que tenés al lado y decirle, primera instancia, Dios que hace grandezas demasiado maravillosas para comprenderlas. O sea que Dios tiene en su poder omnipotente una manifestación, escuche, una manifestación demasiado maravillosa para que tú y yo la podamos entender. Por eso que meter a Dios infinito en nuestra mente finita es limitar su poder en nosotros. Por eso que la fe es tan importante, porque la fe no se alimenta de lo que nuestro intelecto interpreta, la fe se alimenta de lo que Dios puede hacer.
Y eso es algo sumamente importante. Escuche esto. Dice, Él hace grandezas demasiado maravillosas para comprenderlas. ¿Y qué más hace? A ver, ayúdeme, ¿qué más hace? Y realiza milagros incontables. Ayúdeme, dele, no sea malo. Y realiza milagros incontables. Es decir, no se pueden contar. ¿Cuántos milagros Dios ha hecho? No se pueden contar. ¿Se recuerdan cuando los discípulos pues escriben y uno de los evangelios dice, si se escribiera todos los milagros que Jesús ha hecho, no alcanzarían los libros? O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Y esto es, por favor, demasiado importante para todos los que estamos aquí en este lugar. ¿Qué es lo que ha pasado con el evangelio? ¿En qué momento el poder milagroso el poder milagroso de Dios dejó de estar activo para solamente ser recordado en las páginas de la Biblia? Yo he conocido, entre comillas, teólogos que dicen que los milagros solamente ocurrieron hasta el tiempo de los apóstoles y que después de allí en adelante cesó el poder milagroso de Dios. Y dentro de ese poder milagroso se encuentra el echar fuera demonios. Dentro de ese poder milagroso se encuentra el sanar los enfermos. Dentro de ese poder milagroso se encuentra el hacer proezas, maravillas. ¿Se entiende? Cesó, para algunos teólogos, cesó que eso, pues Dios lo permitió en un momento determinado para que el mundo creyera que Cristo era el Señor. Pero ya una vez que se instaló el cristianismo, pues Dios está interesado solamente en que nosotros seamos salvos por medio del arrepentimiento y la aceptación de Cristo y que nosotros solamente llevemos una vida moralmente sana delante de Dios. A ver, ¿hasta ahí estamos bien? Sí, teológicamente sí. Lo que no está bien es decir que ya Dios no hace milagros. Ahora, porque si los milagros han cesado en la época de los apóstoles, entonces indirectamente esta teología de que indica que los milagros ya no están vigentes. Y cuando ocurre un milagro, si no están vigentes, porque su teología dice que ya Dios no hace milagros, entonces si ocurren milagros, ¿a quién le atribuyen el milagro? Ayúdeme. Si no existen los milagros, según ellos, teológicamente, y en este tiempo ocurren milagros, entonces ¿quién hizo ese milagro? A ver, no, yo no me estoy dando a entender, o ustedes están dormidos todavía. Si teológicamente para esta gente ya no existen los milagros porque caducaron, terminaron en la época de los apóstoles y hoy ocurre un milagro para estos maestros de la teología que creen que ya no existen los milagros, pero ocurre un milagro. Entonces, para ellos, si ya teológicamente no existen los milagros y ocurre un milagro, ¿quién hizo el milagro para ellos? ¡Satanás! ¿Por qué? Porque ellos van al Apocalipsis y dice, ¿viste? En Apocalipsis dice que a Satanás se le va a dar poder para que haga señales y milagros. Entonces los milagros que ocurren en este tiempo para algunos no son producidos por Dios, sino por el mismo diablo. Ahora yo le hago una pregunta, ¿cuántos quieren que el diablo le haga un milagro? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hace? La gente se cierra a los milagros. Entonces, como la situación que está pasando necesita de un milagro de Dios para resolverse, pero como no cree en los milagros o como piensa que los milagros son satánicos en este tiempo, entonces la gente dice, no, me quedo con la situación, prefiero sufrir hasta que el Señor me lleve a su presencia con esta condición. No es así. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él hizo, hace y hará milagros. Por eso que es tan importante entenderlo. Escuche, dice el libro de Job,
y realiza milagros incontables. Él envía lluvia a la tierra. O sea, escuche, ¿usted sabía que las oraciones de fe pueden hacer una situación climática en donde la lluvia comience a descender sobre un lugar? Y usted dirá, no, pastor, hasta ahí no le crea. Una enfermedad sí, pastor, pero que uno porque ore, la lluvia va a descender. No, hombre. Ay, Señor, ayúdame. Elías oró para que no lloviera y no llovió. Y Elías oró para que lloviera y llovió. Pero Jesús de repente va atravesando el mar de Galilea y se encuentra con una tormenta feroz, con un viento contrario. Y Jesús se para y le dice, mar, calla, viento, enmudece. Y estos se maravillaron porque dijeron, pero ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? ¿Te das cuenta que dentro de esos poderes milagrosos de Dios está el aún dominar la naturaleza? Por favor, claramente la mayoría de nosotros, ¿cuántos orarían con fe creyendo que su oración puede desatar una llovizna, quizás en el lugar donde usted nació, que hay sequía? Y uno dirá, no, eso no es para mí. Vaya, pastor, usted a orar. Porque ¿qué es lo que pasa? La gente, ¿qué dice? La gente no piensa que Dios puede usar sus vidas. La gente normal, se podría decir el cristiano de a pie, piensa que Dios no puede usar su vida para hacer cosas gloriosas y maravillosas. Entonces, ¿qué hace la gente por lo general? El creyente de a pie dice, bueno, vamos a pedirle al pastor que ore. Pero ¿por qué no puedes orar tú? Entonces, escuchen esto que es interesante. Dice que Él realiza milagros incontables y que lo que Él hace son grandezas demasiado maravillosas para comprenderlas. Y dentro de esas maravillas, Él envía lluvia a la tierra y agua a los campos. ¿Qué más hace? Él hace prosperar a los pobres. Mira el que tenés al lado y decirle, ay, pero a mí me enseñaron que ser pobre era una bendición. Mi abuelito decía, más vale pobre y honrado. Ahora, esto es una situación bastante compleja para nuestros días. Porque dice la Biblia que Dios hace prosperar a los pobres, es decir, los hace salir de esa condición de necesidad extrema. De modo tal que dice la Biblia que cuando nosotros realmente nos hemos rendido a Dios, no he visto justo desamparado, ni hijo de su simiente que mendigue pan. Y dice que también protege a los que sufren. Entonces, yo quiero que en este día nosotros recuperemos la fe en el poder milagroso de Dios. Y que nosotros de una vez por todas entendamos que si en algún momento determinado nos encontramos ante una situación que no le vemos solución humana, es el mejor momento para depositar nuestra fe en el Dios que hace posible lo que humanamente es imposible. Ahora, mire lo que dice el Salmo 66:5. Salmo 66:5 dice, vengan y vean. Vamos, a ver, ayúdeme. Vengan y vean lo que nuestro Dios ha hecho. Los imponentes milagros que realiza a favor de la gente.
Entonces, hay como una insistencia en estos días de adoctrinarnos y hacernos, a ver, entre comillas, entender que debemos aprender a convivir con el dolor, con la necesidad, con la prueba. Es como parece ser que, ¿viste cuando tenés una enfermedad crónica que ya la ciencia no tiene remedio para tu situación y te dice, bueno, tienes que aprender a convivir con el dolor? Bueno, cuando nosotros no desarrollamos fe en el poder milagroso de Dios, la teología nos dice, bueno, tienes que aprender a convivir con la situación. Porque como no hay solución y ya Dios no hace milagros, y Dios sabe por qué lo permite, entonces tú no debes orar para que Dios te dé victoria sobre esa circunstancia. Tú debes orar para que Dios te dé fortaleza para que puedas caminar con ella todo el tiempo hasta que el Señor te llame a su presencia. Y eso es un grave error teológico. Que debemos orar para que Dios nos dé fortaleza y podamos enfrentar las pruebas con dignidad y con fe, sí, pero también nosotros vamos a orar para que Dios nos ayude a salir victoriosos. Y cuando tu oración está llena de fe en el aspecto de que tú oras sabiendo de que Dios tiene el poder de darte victoria sobre esa situación, a pesar de que tal vez con tu lógica no lo logres entender. Y esto es demasiado importante, porque si no, tu vida, mi vida, cuando no está fortalecida en la fe para creer en los milagros de Dios, va a ser una vida muy rutinaria, va a ser una vida muy vacía del poder de Dios. ¿Se entiende? A ver, por decirte, los que no creen en los milagros, pero hay quienes se atreven a ir un poco más allá y ya no solamente que atacan el poder milagroso de Dios, sino que atacan el poder de los dones de Dios. ¿Se entiende? Por ejemplo, algunos dicen, no, ya el hablar en lenguas ya no existe. Entonces, imagínense, la Biblia dice que el que habla en lenguas angélicas con Dios habla y a sí mismo se edifica. Usted está entendiendo, ¿verdad? A ver, hablar en lenguas espirituales, angélicas, dice la Biblia que es un idioma en donde la persona habla con Dios y se edifica a sí misma. Imagínese qué bendición es hablar en lenguas angélicas. Ahora, uno viene y dice, ya eso no está vigente. Entonces van fragmentando, van diezmando, no los diezmos de la folía, van diezmando el poder de Dios, van diezmando su omnipotencia. Entonces dicen, bueno, ya está, el poder milagroso no está vigente, el poder de los dones de hablar en lenguas y otros dones ya no están vigentes. Hay otros que atacan el poder de lo que es el desarrollo ministerial del cuerpo de Cristo, que por ejemplo Efesios 4:11 dice, y Él mismo estableció y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros evangelistas y maestros. ¿Sí o no? Los estableció el Señor. Entonces, los mismos que dicen que ya el poder milagroso de Dios no está vigente, los mismos que dicen que hay dones que ya no están vigentes, son los mismos que dicen por lo general que hay ministerios que ya no están vigentes. Que ya no está vigente el ministerio apostólico, que ya no está vigente el ministerio profético. Entonces yo te hago una pregunta. Cuando vos le comenzás a sacar todo eso a la verdad de Dios, llega un momento en que te queda solamente una religión totalmente diezmada y claramente que solamente lo que te permite es que tú aceptes a Cristo para que te puedas ir al cielo el día que te toque partir de esta tierra y ya está. A ver, convengamos que eso ya es glorioso y es lo principal, ¿sí o no? Eso es lo principal. Lo principal de Dios para nuestra vida es que nosotros seamos salvos.
Ahora, después de allí, eso no indica que ya Dios ahora cerró la puerta de su poder milagroso y que ya hizo Dios claudicar dones y ministerios. No, todo eso sigue vigente porque quien lo constituyó fue el Señor y no el hombre. Entonces, si Dios es un Dios que aún en aquellas cosas que nosotros no podemos resolver, se hace presente para darnos victoria, entonces, ¿cómo hacemos para que podamos recibir un milagro? Porque claramente Dios está dispuesto, sí. La cuestión es que usted y yo sepamos caminar en fe, sepamos de qué manera nosotros podemos ver el poder milagroso de Dios en nuestra vida. ¿Están listos? Ayúdeme a ver, ¿cómo podemos recibir y mantener un milagro? Vamos rápido, entendiendo fuerte, ya conmigo, para que el poder milagroso de Dios se manifieste, debemos entender que Dios puede y quiere. Vamos, ayúdeme a ver, Dios puede y quiere. Una vez más, a ver, Dios puede y quiere. Esto es interesante. Hay gente que dice, yo sé que Dios quiere hacer cosas gloriosas en mi vida. Lo que sí, no sé si Dios puede. Porque el médico me dijo que era imposible. Porque el terapeuta familiar me dijo que era imposible. Entonces, y después está la gente que dice, yo sé que Dios puede hacerlo. Porque para Él nada es imposible. Y entonces es que no sé si Él quiere. Entonces, entre el poder y el querer se puede gestar un cóctel de duda. Entonces, mire lo que dice el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 40 al 42. La lepra era una enfermedad incurable en aquellos días. Claramente la lepra no se podía curar. Hagan de cuenta que es un SIDA de nuestros días. Era una enfermedad sumamente contagiosa y que, por supuesto, te ocasionaba la muerte porque no existía ni siquiera algunos principios medicinales como para poder, aunque sea, sobrellevarla. Entonces, ¿qué se hacían con las personas leprosas? Se apartaban totalmente del campamento a donde viviesen y entonces eran aislados de la sociedad y allí solamente les tocaba esperar su muerte. Ante esta condición, ningún médico se le iba a acercar para tratar de curarle. Ante esta situación, claramente, pues ni los familiares se le iban a acercar. Entonces, dice la Biblia que vino a él un leproso. Y eso es un acto de fe que muchas veces no se logra discernir en aquellos que leen superficialmente la Biblia. No solamente que ellos estaban aislados, los leprosos, ellos no se podían acercar a nadie. ¿Me oyó lo que le dije? Pero dice la Biblia, vino a él un leproso. O sea que no solamente tenía que tener fe para el milagro el que padecía la enfermedad, sino el instrumento que Dios iba a utilizar para que se pudiera realizar también el milagro. Jesús hubiese podido decir, ¡ay, no te me acerques, niño! ¡Echa para allá! Que me vas a contagiar. Eso me pasó. Yo tuve la oportunidad de poder ir a un lugar donde estaban los leprosos y los sidosos en la India. Cuando fuimos nosotros en cierta oportunidad al comedor, el pastor me dijo, ¿quieres ir al lugar donde están las personas con SIDA y las personas con lepra? Entonces él me preguntó porque claramente es un lugar sumamente peligroso para poder contraer algún tipo de enfermedad. A lo cual yo agarré y para mí era una pregunta fuerte. Porque me dice, bueno,
ellos están aislados, teníamos que meternos bien para adentro en algún lugar, allí en la India, y entonces yo agarré y le dije, dale, yo voy. Yo iba con un pastor amigo mío y le dije, vos entras primero. Imagínense que para mí, yo había visto personas con SIDA. Lo que nunca había visto era, de una manera literal, enfrente mío, personas con lepra. Entonces, ¿ellos qué están acostumbrados? O sea, número uno, a que nadie los visite, porque ni los familiares los visitan. ¿Ok? Uno dice, qué desamor que tienen. Bueno, algunos se puede decir que tienen desamor, otros pueden decir, bueno, pero a ver, si vengo y me llevo la lepra para allá o me llevo algún virus para la casa, al final lo que terminó siendo un gesto de amor puede terminar siendo una tragedia para toda la familia. Bueno, en fin, ese no era el caso. La cuestión es que ellos estaban allí. Cuando llegamos a ese lugar, por lo general ellos tienen una disposición como, esta gente no se me va a acercar, ¿verdad? A lo que yo estaba en ese lugar, yo dije, ¿sabe qué? Si yo estuviera en el lugar de ellos, lo que me gustaría es que alguien no me mirara como si fuera el provocador de su desgracia, sino que me mirara con amor. Y Jesús tenía esa, yo me recordé de Jesús. ¿Cuál era la actitud de Jesús ante los leprosos? No es que Jesús le decía, yo te voy a sanar pero de lejito. Yo te voy a sanar pero no te me acerques. Ahí, dale, recibe. No, dice la Biblia que una mujer también con el flujo de sangre se le acercó y tocó a Jesús. Y eso para la cultura judía es como bastante delicado. Sin embargo, yo me recordé que Jesús no tenía problema con tocar los leprosos, porque no era que Jesús al tocar los leprosos, él se iba a contagiar de lepra. Es que el leproso al tocar a Jesús se iba a contagiar de sanidad. ¿Se entiende, verdad? Entonces, ningún leproso que tocó a Jesús contagió a Jesús de la lepra, pero todos los leprosos que Jesús tocó, los sanó. Ahora, uno podrá decir, ay, pero imagínate qué falta de fe de esta gente. Claramente, si las Escrituras dicen que Jesús es el que sana y toda persona que va a Jesús, no importa la enfermedad que tenga, porque ese es el comentario de gran parte de los cristianos, ¿verdad? Y está bien, porque es verdad, sí, es verdad. Lo que es paradójico es que esas mismas personas que hoy te dicen, ay, pero yo no entiendo ay, qué falta de amor. Claramente que Jesús te toca y te sana. Son los mismos que se borraron en la pandemia. Son los mismos que cuando se cerraron las iglesias ponían a las redes sociales, no vemos la hora que se abran los templos para correr. Te ponían la gente corriendo, metiendo así. Cuando se abrieron los templos no corrieron nunca, se quedaron en la casa. De hecho, hasta el día de hoy, 2 años después, han pasado 40 cepas y ninguno volvió. No, a ver, lo que te quiero dar a entender es que no nos comamos la mentira. ¿Sabe por qué? Porque, escúchenme, Dios sigue siendo Dios independientemente de los males que azoten la tierra. Esto es importantísimo. Escuche, nosotros nos mantuvimos abiertos aquí ayudando a cientos y cientos, ¿qué cientos? Miles de personas todo el tiempo allá afuera. Y escúcheme, claramente yo nunca me contagié de COVID. Pero no lo digo con soberbia, diciendo, ay, este es el mejor. No. También los que estaban con nosotros sirviendo no se habían contagiado de COVID. Se comenzaron a contagiar cuando se empezaron a hacer los pícaros. ¡Qué pícaro! ¡Qué pícaro, pastor! Sí, que la misma gente que decía, no, yo no voy a la iglesia porque hay que ser prudente. A mí me parece que el pastor Oscar es muy imprudente. Es muy imprudente porque uno tiene que velar por la salud de la gente. Es muy inconsciente lo que él está haciendo. Pero yo por eso que no voy a la iglesia durante este tiempo, porque hay que ser prudente, dice la Biblia. Lo que pasa es que era prudente para no venir a la iglesia, pero no era muy prudente para seguir haciendo, ir al trabajo, ir al supermercado, ir a la playa. Ahí lo veían, no venían a la iglesia el domingo, pero estaban en la playa haciendo acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después venían y decían,
ore por mí porque se levantó el enemigo, me contagié de COVID. ¿A dónde te contagiaste de COVID? ¿En tu casa? Porque no saliste, me imagino. Si no venías a la iglesia no ibas a ningún lado. No, me contagié en un cumpleaños de un... Ah, en el... Entonces, escuchen esto que es interesante. Y esto grábeselo en el corazón. Se quiso instalar que la iglesia era un lugar donde los sanos se podían venir a enfermar. Y le tengo noticias, la iglesia nunca fue un lugar donde los sanos pueden venir a enfermarse. Lo que sí, siempre fue un lugar donde los enfermos pueden venir a sanarse. Así que ahí estuve, cuando llegué, le planté un abrazo y después dije, bueno, apenas llegue a Miami, abrazo a mi suegra porque solo no me voy, nos vamos los dos, olvídate que... Voy a sacar un libro que se llama Solo no me voy. Y tiene una segunda parte que se llama Yo me voy segundo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos recibir un milagro de Dios? Bueno, a ver, ¿por qué yo hice esta introducción? Porque para que tú y yo podamos realmente ver el poder milagroso de Dios en nuestra vida, tenemos que tener una teología correcta. Si usted cree que ya los milagros no existen, o usted cree que los milagros solamente son para algunos y para otros no, o si usted cree que los milagros son ejecutados por Satanás, entonces por más que Dios quiera hacer un milagro, usted no lo va a recibir. Pero ya una vez entendiendo de que Dios sigue obrando milagros y que Dios tiene el poder para hacer, posible lo que humanamente es imposible, y que Dios también quiere y puede hacerlo con usted, entonces su fe ahora usted se deposita en los brazos del Señor sabiendo que Él puede hacer un milagro en su vida. Bueno, a ver, no me contagié de nada, estuve con ellos. La verdad que es una situación bastante compleja. Nunca lo había visto, o sea, literalmente como el cuerpo, como la enfermedad le va carcomiendo la carne. O sea, vi cómo le estaban carcomiendo las piernas, los brazos, pero también pude ver en sus rostros la alegría de saber que alguien no los rechazaba, sino que al final iba, los abrazaba, en serio, y estuve con ellos, le predicamos el evangelio, oramos por ellos. O sea, estamos hablando de una situación bastante delicada, pero allí pude entender qué hubiese hecho Jesús en mi caso. Yo podría haber tomado la decisión de decirle a este pastor, no, hay que ser prudente, vamos a orar por ellos. Padre, esas personas que están leprosas en ese lugar, no sé cómo se llaman, pero haz un milagro. O ir y como embajador del Señor llegar a ese lugar sabiendo de que Dios es mi protector. Yo no estoy tentando a Dios. No es que yo fui ahí diciendo a ver si Dios es verdadero, a ver si Dios es veraz para cuidarme. No, yo no fui allá tentando a Dios, tampoco fui por curioso. Yo fui porque dije, esta es una oportunidad para orar y que ellos puedan conocer el poder milagroso de Dios. Entonces, ya conociendo el contexto de la lepra, dice la Biblia que vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Noten ustedes que este leproso no tenía conflicto de saber si Jesús podía. Le dijo, si tú quieres. O sea, yo no tengo problema con creer que tú puedes, pero sí tengo tal vez una situación de saber, de conocer si tú quieres. Y dice la Biblia, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y extendiendo su mano ¡Qué loco! ¿Cómo va a ser eso? Los cristianos de hoy van caminando y si alguien dice, ¡achú!, se van 3 cuadras para allá, mi hermano. Yo nunca pensé ver tantos huevos fritos en un avión. ¿Sabe lo que es un huevo frito, verdad?
¿A usted le ha pasado alguna vez que usted ha querido estornudar y se ha guardado el estornudo? ¿Qué pasa con los ojos? Se le inflan así como dos huevos fritos, ¿verdad? Vos vas ingresando, ya no tanto, pero al principio, cuando se comenzaron a abrir los vuelos, vos entrabas a un avión y veías a toda la gente con los ojos así, porque ninguno se atrevía ni a toser ni a estornudar, porque todos te miraban como si fueras un terrorista de Hezbollah. Dígame si es así. Extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Escuche, a ver, ¿me dan un minuto que se lo explico? Escuche. Yo siempre les he enseñado a ustedes que debemos orar al Padre con fe, creyendo en que su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Sí o no? Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Yo le he enseñado a ustedes que los milagros, escuchen, por favor, escúcheme esto, que los milagros no se manifiestan en nuestra vida porque usted vaya y le diga al Señor: yo decreto, pongo una demanda por mi milagro. Ahora, decreto milagro ahora. O sea, tú puedes decretar lo que sea, que con esa altivez de espíritu nunca vas a ver un milagro de Dios. Este leproso no fue a Jesús, se le tiró y le dijo: decreto, establezco, pongo una demanda sobre tu manto. Ahora soy sano. No. Ahora, pero también me quiero ir al otro lado. ¿Están listos? Están los que oran conforme a la voluntad del Padre, que esa es la oración real. A ver, ¿cuál es la oración más genuina? Ok, la que se pide. Fuerte, diga conmigo: la que se pide. No los escucho. A ver, la que se pide. Yo no sé por qué razón hay un viento de doctrina ahora que uno tiene que dejar de pedir. Es solamente decreto y demanda. Decreto y demanda, no pedir. Porque ¿qué es lo que incluye la petición? La petición incluye saber que me estoy dirigiendo a alguien que tiene poder y soberanía sobre mí. Entonces yo voy y le pido. O sea, pedir incluye que yo estoy reconociendo que me estoy dirigiendo hacia un ser mayor que yo y que tiene poder absoluto y que tiene soberanía. Por eso que cuando yo le pido, por eso que Jesús nos enseñó a pedir. Y Juan nos enseña y dice: y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos, no dice que si decretamos, no, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, yo voy al Padre y pido. 2, debo saber en el nombre de quién pido. Pastor, yo pido a través de la intercesora Inmaculada María. Bueno, te vas a cansar de pedir. Pero pastor, ¿cómo no me va a escuchar si es la mamá de Dios? Estás totalmente equivocado. A ver, número 1, ni es inmaculada. Número 2, nunca Dios le dio la asignación de mediadora. Número 3, claramente no es la mamá de Dios. Número 4, no es inmaculada, porque pecó como cualquier pecador. Y necesitó arrepentirse y aceptar a Cristo, a pesar de que era su hijo, como su Señor y Salvador personal. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo pido, diga conmigo, pido. No, es que me dijeron que tal virgen, que tal santo es milagroso. Seguí pidiendo. No, porque voy a tal babalao que me dijeron que es tremendo curandero. Te echa el sapito, te lo pone con la pancita fresquita, te lo pone acá en la cosa, te hace una limpia. Pastor, yo estoy en mi casa porque yo creo en los milagros. ¿Así? ¿Y qué estás haciendo? No, ya contraté un pay. Mira, es mejor que deseches ese pay. Y si quieres un pay, te compres un apple pie o un lemon pie. Te lo comas.
Pero eso de que andás contratando un pai para que te haga una limpia en tu casa. Un día estoy entregando un pedido, estoy trabajando y estoy entregando un pedido en un supermercado y entonces le hablo, le comparto mi fe al que me está recibiendo el pedido. Y le digo, ¿tú sabes lo hermoso que es tener a Cristo en el corazón? Le digo, ¿tú sabes lo maravilloso? Le digo, que te noto preocupado. Me dice, no estoy preocupado. Aparte, me dice, vos lo tenés en tu corazón, pero mira yo dónde lo tengo, me dice. Se sacó la cartera, abrió la cartera, tenía fotos de todas mujeres desnudas, pero después, allá abajo, la fotito del Sagrado Corazón, me dice, lo llevo siempre conmigo. Le digo, tené mucho cuidado porque el día que perdás la cartera o te la roben, se te fue el Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay que pedir? Sí. Ahora, después, ¿en el nombre de quién pido para que el milagro ocurra? Es en el nombre de Jesús. El mismo Jesús le dijo a sus discípulos, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pero ahora todo lo que ustedes pidan en mi nombre, el Padre lo hará. Entonces diga conmigo, pedir en el nombre de quién, porque es Jesús el que hace milagros. Ahora, y lo tercero, ¿qué es lo que muchas veces confunde a la gente? ¿Están listos para lo que le voy a decir? Lo tercero es cerrar la oración en el nombre de Jesús conforme a tu voluntad. Pero ¿qué es lo que pasa con mucha gente? Para mucha gente el conforme a su voluntad es un indicador como que Dios no lo va a hacer. Solamente dice, bueno, yo le digo conforme a su voluntad para que Él vea que yo no se lo quiero imponer. Entonces, la gente comienza a pensar que capaz que no está dentro de la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Entonces tú tienes que creer siempre que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es buena, agradable y perfecta. Por ejemplo, a mi suegra la estaban operando ahora el jueves. O sea, estamos hablando de que la operación que ella tuvo era una operación de vida o muerte. O sea, no era una operación así nomás, no era que le iban a sacarle el apéndice, sino que era una operación con un tumor que se le había venido gestando hace 10 o 15 años. Entonces, cuando fuimos a orar, el día miércoles me tocó orar por ella, yo le dije, bueno, Señor, la Biblia dice, ora por tus enemigos. Entonces, yo le agarré la mano a mi esposa y le dije, agarrale la mano a tu mamá. Y le dije, Señor, que se haga tu voluntad. Y yo le hacía con la mano así. Hasta que escuché la voz acá en el oído, no sé qué voz fue, que me dijo, mira que todavía no tiene seguro de vida. Le dije, Señor, déjala. No, pero oramos con mi esposa y el hecho, porque, escuchen, los que son partidarios de la demanda y del decreto, ellos dicen que decir conforme a la voluntad del Señor es falta de fe. No. Pero después están los otros que ponen conforme a la voluntad del Señor, pensando de que la voluntad del Señor siempre va a ser no. Y eso no es así. Descansa en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Así que oramos y yo ni decreté, ni demandé, ni nada. Le dije, Señor, aquí está Sara, nosotros la ponemos en tus manos. Sabemos que es una operación que es difícil, pero tú tienes el poder para sacarla victoriosa de ese quirófano, Señor. Nosotros descansamos en tu soberana voluntad. Te pedimos que la sanes en el nombre de Jesús y que todo se haga conforme a tu voluntad. Pero cuando yo estoy diciendo que todo se haga conforme a tu voluntad, yo estoy creyendo de que Dios es un Dios bueno y que su voluntad es buena y que es agradable y que es perfecta. Es decir, yo estoy creyendo y expectando de que Dios sacará a mi suegra sana y bendecida de ese lugar. Ahora, pero también ese conforme a su voluntad no es una obsesión. Porque si Dios no lo hubiese querido así, yo no hubiese ido a decir, ¿y entonces? ¿Se entiende, verdad? Yo me parece que me estoy complicando la vida
O sea, ese conforme a su voluntad es creer que Dios tiene el poder y que puede y que quiere hacer todo lo que para mí es imposible, pero si por su soberanía Él decide que ya el tiempo de alguien terminó, yo no le voy a cuestionar su poder. ¿Se entiende? Que es lo que por lo general mucha gente, cuando no hace Dios algo que ellos creían que con su poder Él lo podía hacer y Dios no lo hace, ya comienzan a quejarse con Él o a decir Dios no tenía el poder para hacerlo. No. Dios tiene el poder para hacer todo, pero debemos de una vez por todas entender que hay cosas que son inevitables y la muerte es parte de la vida. ¿Me oyó o no me oyó? Entonces, Dios quiere y puede. Y por eso Dios te dice hoy, no importa por qué situación estás pasando, quizás has venido pensando de que ya no hay solución. Y Dios te dice, para tu mente quizás no haya solución, pero para el que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Por eso que hoy yo quiero que tengamos un tiempo de oración de fe por milagros. Yo quiero que en este día este auditorio se transforme en un lugar donde la gloria de Dios se manifieste trayendo sanidad en los cuerpos, liberación en los oprimidos, restauración en las familias. ¿Cuántos creen que hoy puede ser un día de milagros? A ver, levánteme la mano. ¿Cuántos creen en los milagros de Dios? Yo le invito a que esta mañana usted se ponga de pie. Y yo quiero hacer una oración de milagros en esta mañana. Yo quiero hacer una oración en donde nosotros podamos ver al Padre Celestial obrando con su majestuosidad. Este es el momento oportuno para decirle, Señor, yo quiero ver tu gracia en mi vida. Yo quiero ver tu poder fluyendo. Si les contase todos los milagros que Dios nos ha permitido ver aquí, serían innumerables. Dios nos ha permitido aquí en la iglesia ver personas sanándose de cáncer. Dios nos ha permitido ver a personas salir en libertad de situaciones que eran injustas y que Dios puso su mano y libertó a esas personas que estaban en situaciones delicadas. Y así nosotros hemos podido ver también cómo Dios ha restaurado matrimonios que estaban al borde del precipicio, que pensaban que ya no había solución. Pero en esta mañana yo no sé cuál sea tu caso. Yo no sé por lo que has venido luchando y dices, ¿sabes qué? Yo creo que no hay solución. Para lo mío no hay solución, porque he intentado de todo, pero no hay solución. Y Dios te dice, este es el mejor momento para creer en un milagro. Por favor, cierre sus ojos ahí donde está. Esa fue la condición de una mujer que la Biblia dice que estuvo durante 12 años. Era una mujer adinerada. Durante 12 años padecía de un flujo constante que la había dejado anémica, aislada, porque así como los leprosos eran apartados del campamento, las mujeres que estaban en esa condición de flujo de sangre, de menstruación, también eran apartadas del campamento y vivían aisladas. Esta mujer, dice la Biblia, que había gastado todo lo que tenía en médicos. Había buscado la solución a su problema en todos los lugares. Se había quedado sin familia. Se había quedado sin dinero. Se había quedado sin fuerzas casi. Pero dice la Biblia que esta mujer oyó hablar de Jesús. Y esta mujer dijo, ¿sabes qué?
yo no puedo quedarme en este lugar esperando morir. Ya busqué la solución en tantos lugares y nada me ha dado resultado. Dice la Biblia, antes le iba peor. Y entonces ella, cuando escuchó que Jesús, y a ver, ya la fama de Jesús era que Él era milagroso, que los lugares por donde Jesús pasaba ocurrían milagros. Y esta mujer dice, yo sé que el Señor no va a venir hasta aquí. Yo estoy apartada, yo estoy aislada. Pero si me acerco, quizás la gente me vaya a apedrear, voy a morir lapidada. Pero al fin no tiene básicamente lo mismo morirme aquí sola que morirme apedreada. Pero si yo voy en busca de ese milagro, si yo tan solo toco el borde del manto de Jesús, yo sé que seré salva. Yo sé que encontraré la solución a mi vida. ¿Y sabes qué? Dice que esta mujer dejó los prejuicios religiosos, dejó los prejuicios culturales a un lado y dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a lanzar en pos del milagro. Y comenzó a ir y comenzó a meterse entre la gente y comenzó a ir entre la gente hasta que cuando estuvo cerca de Jesús se tiró por debajo de la gente y allí tocó el borde del manto. Y cuando tocó el borde del manto, dice la Biblia que el flujo cesó. Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Porque poder ha salido de mí, Señor. Tú dices que alguien te ha tocado, mas la gente está alrededor tuyo. Yo sé que alguien me ha tocado diferentemente, porque poder ha salido de mí. Y la mujer se puso enfrente y le dijo, yo fui, Señor. Y cuando